Con 36, como le adelantábamos, miles de franceses se concentraron el domingo pasado bajo el grito Je suis prof o Todos somos el profesor. Con esto están rechazando el acto terrorista de la semana pasada, cuando un joven extremista decapitó a un profesor de secundaria. Este había mostrado algunas caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión. La agencia española EFE nos cuenta en esta pieza. Con este aplauso en la parisina Plaza de la República, los aquí congregados rindieron homenaje a Samuel Paty, el profesor de secundaria que fue decapitado el viernes pasado tras haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión. Miles de franceses se concentraron este domingo por todo el país bajo el grito de Je suis prof, yo soy profesor, para rechazar el terrorismo islámico. Casi 6 años después del Je suis Charlie, Francia repitió en esta jornada el grito de solidaridad con las víctimas y de reivindicación de los valores democráticos. Las concentraciones fueron convocadas por organizaciones antirracistas y pacifistas y apoyada por Charlie Hebdo. Líderes políticos de todas las tendencias participaron a título privado en la concentración de París, a la que también asistieron musulmanes que denunciaban lo que uno de ellos definió como barbarie islamista. Las concentraciones se celebraron también en muchas otras ciudades del país como Lyon, Lille o esta de Montpellier. Bueno, y después de esto ha habido algunas redadas y también arrestos de posibles radicales islámicos por allá en aquella nación, lo que muchas veces denuncia la ciudadanía que pertenece a esta religión, genera un clima de adversidad para ellas y ellos porque el racismo se exacerba ya de por sí en un territorio bastante complejo para estas personas. Vamos con el maestro Agustín Berea, él es experto en estudios de Asia y África, especialista también en seguridad y Medio Oriente, para que nos explique cómo entender todo esto que pasa en un mismo territorio. Maestro, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Luisa? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Pues está el tema primero de esta clase de libertad de expresión. Se muestran estas caricaturas de Charlie Hebdo, donde también hubo un atentado, y posterior a esto, un radical ataca a un maestro, lo decapita, le da una muerte muy violenta y reacciona todo un país. Reacción es un decir, porque en realidad ya este cultivo, este caldo efervescente estaba por allá. ¿Cómo entendemos la convivencia de todas estas ideas en las naciones europeas particularmente? Bueno, especialmente en las últimas décadas el tema del extremismo está en boga, especialmente en los últimos años. El tema del terrorismo y de la intolerancia religiosa, por supuesto que nunca ha dejado de ser relevante y especialmente se ha vuelto más relevante con también el surgimiento de movimientos también de extrema derecha. En Francia tenemos, por ejemplo, al movimiento de ultraconservador, ¿no? Que promueve la expulsión de todos los musulmanes de Europa bajo el pretexto que si permitimos que sigan migrando, Europa ya no va a ser Europa, va a ser Eurabia. Y entonces hay como muchos discursos de ambos lados, tanto de los que sienten que la presencia de musulmanes es una afronta al carácter secular de los estados europeos, como también del otro lado los musulmanes que se sienten pues constantemente amenazados, no solo en términos de profiling, este tipo de acciones con base racial, sino también en cuanto a como una afronta del secularismo como una afronta a su identidad religiosa. Agustín, ¿cómo le hacemos para para distinguir entre radicalismos y solo religión islámica? Porque creo que tal vez ese es el problema también. Cuando hacen estos operativos, como bien dices, muy específicos contra ciertos sectores, la gente empieza a pensar mal de cualquiera que se vea igual. Y la verdad es que no son todas y todos una amenaza, son estos grupos extremistas que muchas veces incluso nacieron ya en este país, ¿no? Ni siquiera es que vengan de fuera. Sí, no, estamos hablando de aproximadamente como 6 millones de musulmanes que viven en Francia, es aproximadamente el 10% de la población. Y creo que, digamos, como conocimiento general, lo que nos serviría mejor para entender
qué es el Islam como religión, y no solo como religión, también como complejo civilizatorio, y lo que son estos movimientos que denominamos islamistas, para referirnos a las versiones más radicales. Y especialmente estas versiones radicales son casi todos les llamamos corrientes de Islam político. La mayoría en realidad surgieron en el siglo XIX, entonces son relativamente recientes, pero tienen una característica muy particular en la que, como tú sabes, pues el sistema internacional funciona con los estados-nación, ¿no? Francia es el representante de los franceses, Alemania es el representante de los alemanes, y así nos vamos, ¿no? Pero estas versiones de Islam político, precisamente lo que las hace tan dúctiles o de repente tan difícil por ejemplo, con el Estado Islámico, ¿no? Los derrotamos militarmente, pero no desaparecen. ¿Por qué no desaparecen? Porque precisamente estas teorías o movimientos de Islam político, entre otras cosas, su base o lo que propugnarían para la organización del mundo es de base religiosa, de forma que los que se dicen líderes de estas comunidades musulmanas dicen somos líderes de los musulmanes, no importa dónde estén. Entonces no importa si eres un musulmán que nació en Francia o que ya es segunda generación, si eres adherente a este tipo de movimientos, que insisto, son los movimientos de Islam político, pues técnicamente es tu obligación, o digamos, eres más ciudadano del movimiento que de cualquier país en donde estés. Esos son precisamente los elementos de donde nos salen los lobos solitarios, las células terroristas, que dices, ¿de dónde les llega esta idea, no? Si llevan viviendo aquí toda la vida. Pero lo que pasa es que estos movimientos y estas teorías políticas, pues ya llevan un siglo y cachito, digamos, masticándose. Y para algunos jóvenes, sobre todo, especialmente jóvenes, la mayoría de los atacantes han sido jóvenes, muy jóvenes, sienten como esta alternativa al orden mundial como algo interesante, ¿no? Y de repente, pues les venden un mundo de fantasía, como es el caso de casi todos los combatientes que se van a Siria. Agustín, nos queda un minutito, pero no quisiera dejar de preguntarte, sin duda todas las muertes violentas son condenables, esto que pasó con el maestro es terrible. Dices tú que es una situación que lleva ya muchísimo tiempo. El acercamiento al terrorismo, digamos, el combate, ¿ha tenido algún fruto? ¿Ha sido efectivo para evitar que se repitan estos actos? Pues tenemos el problema cuando la técnica era principalmente militar, es que cuando matabas a un militante creabas tres, porque ese militante tiene familiares que estas fantasías que vende el Islam radical, como se confirman, ¿no? Cuando matan a tu familiar, a pesar que tu familiar haya hecho cosas pues realmente reprobables, pero los seguidores dicen, ay, pues sí es cierto, están en contra de nosotros. Entonces, hay muchos, especialmente contra Macron, hay muchas llamadas que dicen tienes que ser de mano durísima y entonces cierra mezquitas, prohíbe los velos a quien veas con la gorrita que muestra que es musulmán, hay que detenerlo. Pero precisamente mientras, la experiencia lamentablemente es que mientras más dura y especialmente más militarizada es la respuesta al terrorismo, más se expande. Ya veremos si hay algún tipo de respuesta entonces a estas redadas que se están organizando en Francia. Rapidísimo, hemos visto algo similar en otros países de Europa últimamente. Sabemos de atentados que ha habido con objetos cotidianos como cuchillos, como camiones, pero hace algunos años que yo no recuerdo. ¿Hay también presencia en estos momentos en otros países de estas células radicales? Sí, por ejemplo, de los 231 personas que van a deportar ahorita de Francia, 150 ya estaban en la cárcel. Los sistemas internacionales contra el terrorismo se han vuelto bastante robustos. Hay sistemas de rastreo. Los ataques más recientes han sido en Reino Unido y han sido precisamente con cuchillos. Ahora, no dejemos de tener en mente que también la reacción de la ultraderecha también está latente. Entonces, esto nos da
digamos, el ambiente para que se haga una dinámica pues bastante nociva entre los que son pues islamistas radicales o que se están radicalizando, y esto es en lo que hemos sido más efectivos en detectar los procesos de radicalización y, y los que responden a esto, ¿no? Y tenemos muchos grupos, pues los neonazis, ¿no? Que también cada vez están teniendo más fuerza. Eso, si te lo digo muy sinceramente, pues sí da un poco de miedo, porque parece ser que cada vez tienen más capacidades de diseminar sus discursos de odio. Pues ya están logrando partidos políticos que convocan a marchas multitudinarias, ¿no? Entonces, por supuesto que Sí. preocupa. Ay, Agustín, pues muchísimas gracias por tu claridad, por tomarte el tiempo de explicarnos estos temas tan complejos. Ojalá podamos seguir platicando, porque como bien dices, no hay que descuidar estos asuntos que de repente pasan por abajo del agua y solo los vemos ya que explotan. Hay que seguirles siempre. Sí, justamente esa siempre es la mejor manera de combatir la radicalización, con la prevención y con la vigilancia permanente. Te agradezco muchísimo, maestro. Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Todo nuestro. Muchas gracias, Agustín Berea.